Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos ya para estudiar la palabra del Señor. Y como les comenté en el video que subimos de testimonio cristiano, Coca-Cola en el infierno, vamos a hablar acerca de las revelaciones de Dios. Porque decía esta persona, es que Dios me dio una revelación. Por ahí, si nos están escuchando y no han visto el video, aquí lo pueden ver en el canal. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Vamos a estar hablando acerca de las revelaciones, esa palabra que tanto se escucha, hermanos, en las congregaciones cristianas. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, es uno de los pasajes favoritos de los falsos profetas, de los apóstoles fraudulentos que andan por ahí, de los falsos pastores y maestros. ¿Por qué? Porque ellos enseñan cosas que no están en la Biblia, incluso enseñan cosas que contradicen la Biblia, y cuando se les pregunta y se les dice ¿de dónde sacan ellos esas cosas? ¿De dónde sacaste eso? En la Biblia no dice eso. En la Biblia no dice nada de eso que tú estás enseñando. Dicen, es que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, dicen, no está en la Biblia. Lo que pasa es que es una revelación del Espíritu Santo. Dios me reveló eso a mí, que yo le estoy comunicando a la iglesia, y por eso no vienen las escrituras. Pero esa parte de la Biblia no es eso a lo que se refiere, hermanos. Ellos dicen, como yo tengo la revelación, yo tengo el Espíritu, los que me creen tienen la revelación y tienen el Espíritu. Como tú no me crees, entonces tú no tienes la revelación, tú no tienes al Espíritu. Y hay ese pleito, hermanos, en la iglesia, atacando las falsas doctrinas y peleándose, como le dijo esa vez mi chiquillo a la tía, tú no tienes los frutos del Espíritu. Hace como unos 15 días, hermanos, subimos este video donde analizábamos el testimonio 8 horas en el cielo, verdad o mentira, donde supuesto autodenominado obispo Ricardo Cid dice que tuvo una revelación de parte de Dios. Y ahí en el video, hermanos, analizábamos y veíamos que no es cierto, y les decía yo que son puras mentiras. Bueno, él dio con el video y nos puso ahí una serie de comentarios ahí ofendiendo, que diablo, que no sé qué. Y uno de los comentarios, hermanos, dice esto, aquí lo apunté: la revelación es para los hijos de Dios y no para los incrédulos. ¿Qué me está diciendo, hermanos? Lo que estos falsos dicen con el versículo que leímos al principio. Yo tengo una revelación de Dios. Tú no me crees porque tú no tienes el Espíritu, tú no eres hijo de Dios. A mí Dios me ha revelado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, porque esas son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Al apóstol Pablo, hermanos, lo acusaban de lo mismo. Llegaron ahí falsos apóstoles, fraudulentos, falsos profetas, y ellos hablaban de visiones, de revelaciones, y decían, Pablo no tiene revelaciones, Pablo no tiene visiones, Pablo no es un apóstol de verdad. Nosotros sí. La revelación es para los hijos de Dios y no es para los incrédulos. Y el apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios 12, no lo busquen,
Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, es decir, no convienen estas cosas, estar hablando que yo vi ángeles, que yo vi esto, que el Señor me llevó. Eso no conviene, porque la meta de un predicador debe ser hablar de Dios, exaltar a Cristo, mostrar a Dios en las Escrituras, no estar hablando de uno mismo. Y el apóstol Pablo dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones, y les empieza a contar una experiencia que había tenido hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue la frase que se robó de la Coca-Cola. Y dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, y les empieza a decir poquito sin decir mucho, y al final dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Bueno, si yo les pregunto, hermanos, a ustedes, ahorita de forma personal, individual, si yo le digo, hermano, hermana, ¿usted ha tenido revelaciones? ¿Ha tenido alguna revelación de parte de Dios? Yo le digo a don Agus, ¿usted ha tenido una revelación de parte de Dios? Gaby, ¿has tenido alguna revelación de parte de Dios? A lo mejor dicen, pues no, a mí Dios no me ha llevado ni al cielo, ni al infierno, ni he visto ángeles, ni... Y esas cosas las pensamos porque no entendemos que es una revelación, hermanos. Revelar significa correr el velo o quitar el velo. Se da a conocer algo que ya estaba ahí, pero que no se podía ver. Y quería traer yo algo y se me olvidó. Para ponerles algo aquí en la mesa, cubrirlo con una tela y decirles, ¿quién sabe lo que está ahí? Nadie iba a saber lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque está cubierto. Pero si yo, hermanos, quito el velo, quito la telita que está arriba, entonces ustedes van a ver claramente qué estaba ahí. Eso es lo que quiere decir revelar. Dios muestra algo, pero es algo que ya estaba ahí, pero que no era visible. Y esto está bien interesante, hermanos. Y déjenme ponerles un ejemplo para que me puedan entender. Cuando el Señor me empezó a mostrar estas cosas hace como 13 años, y yo vi acerca de los ídolos sin que nadie me dijera, los ídolos y quita tus ídolos, no. Tenía yo en mi cuarto, hermanos, un cuadrito de la Virgen de Guadalupe. Tenía en mi cuarto como 2 o 3 Cristos así de madera y uno como de palma, ya ni me acuerdo bien. El chiste es que los empecé a sacar. Por cierto, ahí tengo una historia con eso, pero bueno, eso se los voy a contar en otra ocasión. Empiezo a sacar esas cosas. Entonces, mis hermanas vieron que yo estaba sacando eso y les causó extrañeza. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de ídolos, normalmente piensan en la guadalupana. Yo no sé por qué, pero no es necesariamente la palabra ídolo un sinónimo de María ni de Guadalupe. No, un ídolo es una imagen. Puede ser San Judas, puede ser San Charbel, o todos los nombres que me digan, incluso imágenes de Jesús. Y ahí como que de repente no nos cuadra, ¿verdad? Decimos, no, un ídolo, ese San Judas, esa que la Virgen, pero ves uno de que el Sagrado Corazón, y dices, pues ese yo digo que ese no está mal, pues es Jesús. También está mal. ¿Por qué? Porque no hay una fotografía de Jesús. Esa imagen la hizo alguien pensando que así era Jesús. Es una imagen pintada por el hombre. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca, no habla. Y dice la Biblia que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Llámese la muerte, ¿verdad? Que de repente ven un altar de la muerte y dicen, ay, pásate rápido porque ahí está el altar de la muerte. Dice la Biblia, no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Bueno,
Empecé a sacar yo las imágenes y me mandó llamar mi hermana Azucena al cuarto de ella, me acuerdo bien. Y me dice, oye, te queríamos preguntar algo. Estaban las dos ahí. Me dice, vimos que estás sacando las imágenes. Si a lo mejor yo hubiera sacado la de la Virgen y dejo las otras, no les extrañaba, pero saqué los Cristos. Ah, caray, dijeron. Y me dice mi hermana, vimos que estabas sacando las imágenes. Dice, pues ¿qué no crees en el mismo Dios ya? Ya dijeron, se está haciendo budista o ateo o judío porque está sacando a Jesús de las imágenes. No, le digo, no. Lo que pasa es que todas las imágenes, sean de Jesús, sean de la Virgen, sean de la que sea, todos son ídolos, porque no hay imágenes de ellos, fueron hechos a la imaginación de un artista con ojos verdes, con el pelo café. Jesús, en realidad no sabemos el aspecto que tenía él. Y por eso los estoy sacando, porque esos no tienen poder y tal. Y en eso, hermanos, me dice mi otra hermana, la menor, oye, pero como que algo me iba a decir, que la Virgencita o algo. Y en eso mi hermana Azucena le dice, no, espérate, dice, sí es cierto. ¿Te acuerdas de eso, Azucena? Sí. Sí es cierto, dice. Nosotros, hermanos, como católicos, habíamos hecho nuestra primera comunión y todas esas cosas, y nos habían enseñado los 10 mandamientos. Ahí estaba Éxodo 20, y todos los católicos en México han escuchado: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Todos los católicos, hermanos, saben eso. Yo lo sabía antes de ser cristiano. Doña Doris, yo me imagino que lo sabía antes de ser cristiana. Sin embargo, aunque está ahí, no lo podemos ver. Eso es bien interesante, hermanos, porque eso es una evidencia de lo que Dios hace con nosotros. Está ahí, pero no lo podemos ver. Pueden pasar años, podemos morir y nunca supimos lo que estaba ahí, aunque estaba en nuestras narices. En el momento que yo le hablé eso a mi hermana, ¿qué pasó, hermanos? Dios le reveló, le quitó el velo de los ojos, y lo que no había podido ver hasta ese entonces, se lo mostró. Dios, hermanos. Yo puedo ir, y lo he hecho con otras personas, y decirles exactamente las mismas palabras, y si las hubiera anotado con los tiempos, puntos y comas, y decir, ay, esta es la fórmula ganadora, porque le dije esto a mi hermana. Y me voy con un católico, oiga, ¿qué cree? Mire, lo que pasa es que las imágenes fueron hechas a... No, que usted... Y dice uno, ah, caray, le dije lo mismo, porque no hubo el mismo resultado. Uno, es porque yo soy muy buen predicador y se lo dije de una forma tan clara que lo pudo entender. No. Dos, es porque mi hermana es súper inteligente y cuando yo se lo dije, ella lo pudo entender por la capacidad intelectual que tenía de nacimiento. No, hermanos. La opción es la 3. Dios, en ese momento que yo le estaba hablando, se lo reveló y le quitó el velo. Y cuando mi otra hermana todavía no podía ver y dice, no, pero ella dice, espérate, sí es cierto. Gloria a Dios. Dios lo hizo. En Mateo, hermanos, capítulo 16, no lo busquen, a partir del verso 13, Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y unos les dicen, no, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. No lo podían ver, sus ojos estaban velados.
Y les dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, hermanos, en ese momento le soplo, no como los falsos para que se caigan, hermanos, y reciban el Espíritu. Le soplo como un efecto especial de quitar velo. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el verso 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí se saben ese verso? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló un ser humano. A mi hermana no le reveló un ser humano. Esas imágenes, aunque sean de Jesús, son ídolos y están mal delante de Dios. Se los reveló mi Padre que está en los cielos, hermano. Imagínense la obra que hizo Dios con nosotros cuando nos reveló. Se nos revela, hermanos, la palabra y los planes secretos de Dios. Cosas que ahí estaban, que ahí están, pero que no se pueden ver tan fácil. Entonces, cuando Pablo está hablando de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, está hablando de los misterios de Dios que están ya en la palabra, pero que no cualquiera los puede ver hasta que Dios nos quita el velo. Fíjese el verso 6. Dice: sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso es lo que estamos hablando ahorita aquí, hermanos. Sabiduría. Y sabiduría no de este siglo. Es decir, eso que les estoy diciendo de quitar el velo, díganselo a un científico, díganselo a un maestro de universidad, y van a decir: están re locos ustedes. Es sabiduría, es algo cierto, se puede comprobar, nosotros damos testimonio de que así es, pero no es sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, la gente que crucificaron a Jesús, cuando los judíos gritaban: crucifícale, sus ojos estaban velados, hermanos. Ellos no sabían en realidad que Él era el Mesías. Ahí estaba enfrente de ellos, pero no lo podían ver. Eso es bien interesante. Ahora, lo mismo pasa cuando nosotros éramos católicos y teníamos Éxodo 20. Ahí estaba, claritito, pero no lo podíamos ver. Ustedes saben, hermanos, que hasta la fecha los judíos, en su gran mayoría, no creen en Jesús. Pero la venida de Jesús está explicada de forma claritita en las Escrituras, hermanos, y para ejemplo basta un botón, el pasaje que nos estamos aprendiendo. Esa escritura de Isaías 53 la tienen los judíos. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y el judío, hermanos, piensa, está hablando ahí del pueblo de Israel. Si usted le pregunta a un judío: oye, ¿no has visto Isaías 53? Porque si nos ponen a un judío, decimos: no, pues ahorita le voy a decir Isaías 53. Ahí está clarito para ti, porque Dios te quitó el velo. Ellos no lo pueden ver. Fíjense bien, hermanos, búsquenme Segunda de Corintios. Segunda de los Corintios, estábamos en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 12. Fíjense bien, Segunda de los Corintios 3, 12. Vamos a demostrar con la Biblia que lo que yo les estoy diciendo aquí es bíblico. Porque como no les he dado ahorita tantos versos, van a decir: ¿ese de dónde sacó esas locuras?
Locuras las que dijo el de la coca, hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense bien. Así que, dice el apóstol Pablo, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés sube y está 40 días ahí con el Señor, que le da las tablas de los 10 mandamientos? Dice que cuando él bajaba, su rostro le brillaba por haber estado con Dios. Y para que los hijos de Israel no vieran esa gloria, que después el rostro a Moisés se le iba a ir apagando, entonces Moisés se colocaba un velo, y cuando él bajaba con el pueblo de Israel, él traía su velo así, y el pueblo de Israel no podía verle su cara. Su cara estaba ahí, pero estaba velada. Ojo con eso, hermanos. Dice el verso 14: pero el entendimiento de ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos, se embotó. Aguas, hermanos, que no se me vayan a embotar ustedes, porque si le pasó al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros. Nos endurecemos, empezamos a oír pero que no, como que no oímos, empezamos a ver pero como que no vemos, oímos el mandamiento pero no lo obedecemos, nos empezamos a endurecer, nos empezamos a embotar, y de rato ya no entendemos nada, y de rato ya están predicando las gentes que el Espíritu Santo es mujer, y un montón de cosas locas que empiezan a enseñar gentes que en una ocasión estuvieron en la iglesia, pero que su entendimiento se embotó. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿qué dice, hermanos? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Yo quiero que mediten un segundo en eso, hermanos. Los judíos no pueden ver algo que ustedes pudieron ver, no porque sean mejores, no porque sean más buenos, no porque sean más santos, sino porque por gracia Dios se los quiso revelar y permitió que ustedes pudieran ver, siendo gentiles y apartados del pueblo de Dios, lo que ni el pueblo de Dios, hijos de Abraham, pueden ver. Imagínense, hermanos. Verso 15. Y aún, dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se fijan? Está en sus ojos y está en su corazón. Pero, ¿qué dice, hermanos? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este verso, hermanos, tristemente se usa en la iglesia pentecostés para decir que en las congregaciones donde esté el Espíritu de Dios se puede gritar muy fuerte, se puede danzar, usted puede empezar a hablar en lenguas y a correr por todo el salón, y nadie le debe decir nada porque usted está lleno del Espíritu de Dios, y donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Una cosa completamente torcida. ¿De qué está hablando aquí en realidad la palabra de Dios? Que nosotros somos esclavos del pecado, vivimos ciegos espiritualmente, con un corazón endurecido, creyendo que somos buenos y justos porque tenemos una religión, pero cuando viene el Espíritu de Dios y nos quita el velo y entendemos las Escrituras y nos vemos tal cual somos, nos damos cuenta de lo viles, pecadores y miserables que éramos, con todo y nuestra religión y todas y nuestras buenas obras que quisiéramos o estuviéramos haciendo en ese momento.
Dios nos quita el velo y nos muestra tal cual somos. Dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 31, si ustedes permanecen, ojo con esa palabra, hermanos, y permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, ojo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? De muchas cosas. Como ya les dije ahorita, de la ceguera espiritual, de la dureza de nuestro corazón, de la esclavitud de los pecados. ¿De qué más somos libres, hermanos? De la mentira en general. Libres de la guadalupana, libres de que si había hecho unos votos, libres de que si la muerte le había prometido yo algo y no me podía zafar, y libres de todas las mentiras, hermanos. Por eso dice, conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y por eso, hermanos, vemos estos testimonios de los 7 jóvenes que fueron al infierno, de 8 horas en el cielo, del niño que le mostraron el cielo y el infierno, y de Coca-Cola en el infierno, y nos reímos. ¿Por qué nos reímos? Porque no tenemos el velo. Vemos que son mentiras. Somos libres. Y la gente muchas veces no cuestiona a los líderes, no cuestiona a los que están predicando la palabra, aunque saben que están haciendo mal, porque tienen temor. Así como hay un temor a los ídolos cuando estamos en el mundo, no digas eso, no te va a castigar la virgencita. Así también dice, no digas eso, no te vaya a caer la lepra. Oye, pero el pastor, yo veo que no hables contra el ungido. Y son esclavos, hermanos, en las religiones, temerosos. Y nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, somos libres, porque conocemos la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, cuando era judío, cuando era fariseo, él perseguía a la iglesia, así como le hacen los católicos, ¿verdad? Que persiguen a cristianos, y los adventistas persiguen a otros, y todos se andan persiguiendo a todos. Él andaba persiguiendo a la iglesia y decía, estos cristianos son unos herejes, son un peligro para nuestra religión. Andan diciendo que Jesús es Dios, andan diciendo que Jesús es el Señor. No, yo voy a acabar con ellos. Y los andaba persiguiendo y los andaban matando. ¿Por qué? Porque sus ojos, hermanos, estaban velados. Pablo no podía ver. Ahora fíjense en Gálatas, hermanos, búsquenme Gálatas, ahí está adelantito, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Gálatas 1:11. Los espero tantito, hermanos, para que lo encuentren y leerlos juntos. Gálatas 1:11. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Dice, mas os hago saber, les dice a los Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, es decir, lo que yo les enseño, dice, no es según hombre. ¿Qué quiere decir eso? Aquí dice el verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Lo que Pablo estaba enseñando no se lo había revelado un hombre, dice, sino por revelación, y usa la palabra, de Jesucristo. Jesús me reveló, dice Pablo, yo me sabía las escrituras al derecho y al revés, pero no las entendía. Aunque las veía y las tenía de memoria, no sabía ni lo que estaba diciendo. Cristo me quitó el velo de las escrituras, de los ojos, del corazón, me reveló todo lo que estaba ahí y lo pude ver. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así como hablamos de católicos de hueso colorado, Saulo era un fariseo de hueso colorado y obedecía todas las tradiciones de sus padres, así como acá en la católica, que hay que bautizar a los niños. Oye, pero no está pero es tradición, vamos a bautizarlo. Hay que presentar, hay que confirmar que la primera comunión y que todo lo que viene ahí, todo lo que practican. Oye, pero eso no está en la Biblia, pero son las tradiciones de nuestros padres. Y dice Saulo, yo era súper celoso de las tradiciones de mis padres. Que la virgencita y que todo, y que las mañanitas y que la cuaresma. Pero Dios me reveló la verdad. Y pudo ver que lo que él estaba haciendo en realidad no era agradable delante de Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque lo mismo nos reveló a cada uno de nosotros. A unos más que otros, porque unos estaban más metidos en la religión que otros. Y uno de esos, o más bien una de esas, es nuestra hermana Dora, que tenía un conocimiento más profundo ahí metido estudiando en la iglesia. Y ella creía que los cristianos éramos así como que esos enseñan otras cosas. Lo que ellos dicen no es cierto. Ellos no tienen a la Virgen, no creen, no bautizan a los niños. Ay, no, esos cristianos, no. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios se lo reveló y le mostró la verdad. Pero hay un peligro cuando conocemos la verdad, y es no permanecer en la verdad. Por eso dice la palabra: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay que seguir en la verdad, hermanos. ¿Y qué pasó después de que doña Doris sale de allá y tuvimos aquella situación? Estábamos cayendo ya en otro lugar igual que el anterior. No se estaba practicando la verdad. Y lo que hicimos, hermanos, fue para permanecer en la verdad. Y gloria a Dios que tenemos ya, vamos para 3 años, permaneciendo en la palabra de Dios, en la verdad, sin apartarnos, sin desviarnos. Ahora, Dios le muestra a Pablo todo lo que estaba en las escrituras. Ahí estaba clarito, pero él no lo podía ver. Eso es una revelación. Algo que está ahí, pero que no se puede ver. Yo cuando les doy un estudio, hermanos, por ejemplo el que tuvimos la semana pasada, que significa que se les predicó el evangelio a los muertos. Ustedes vienen y dicen, pues yo no sé qué dice ahí. Se explica y Dios se lo revela. ¿Y qué dijo Azucena? Yo no lo había entendido así. Dios se los reveló. A eso venimos, hermanos. Pero cuando nos endurecemos y cuando decimos, yo ni entiendo, a mí eso casi a mí me aburre, entonces su corazoncito, hermano, se va endureciendo, se le pone un velito y uno en sus ojitos, y de rato ya no entiende nada, y de rato ya no viene, y de rato ya cree marihuanada y media, y se termina regresando a la religión anterior donde estaba. ¿Por qué? Porque su entendimiento se embotó y su corazón se endureció. Por eso es importante permanecer. Cuando Pablo conoció la verdad, amó la verdad, enseñó la verdad, defendió la verdad y permaneció en la verdad hasta el final. Imagínense, hermanos, a Saulo, que era de la secta de los fariseos, y supuestamente se convierte, se sale de los fariseos y se mete con los saduceos. ¿Sí saben quiénes eran los saduceos? Los saduceos creían que no había resurrección. Entonces sale de un lugar donde piensa que es justificado por la ley y tal, y dice, ya no soy de esos, ahora soy de los saduceos, y ahora ya no cree ni en la resurrección de los muertos. ¿Eso servirá de algo, hermanos? ¿Salirse de un lado de la mentira para irse a otro lado donde hay mentira? No sirve para nada. Sirve que un judío
que se cree justificado por la ley se haga adventista y ahora piense que es justo porque no come puerco y no trabaja el sábado? Es lo mismo, se cambió de una mentira a otra mentira. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos la revelación de Dios y no podemos estar en la mentira, porque si estamos en Cristo, permanecemos en su palabra y su palabra es verdad. Un católico, hermanos, que tiene ahí a María y todas esas cosas y se sale de los católicos y dices, gloria a Dios, ya se convirtió, y se mete con los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, ¿eso sirve de algo? ¿Dónde está la revelación que recibió? Dice, no, es que yo vi que los ídolos no, pero ahora crees que Jesús no es Dios. Un mormón que se hace la luz del mundo, un luz del mundo que se hace adventista, un adventista que se hace católico, es lo mismo. Primero creían las mentiras del Papa, luego se hacen adventistas y ahora creen las mentiras de Elena de White. El Pentecostés, hermanos, ataca al católico y le dice, ustedes tienen ídolos. Ay, eso es lo primero que atacan. Bueno, hay tantas cosas que se le puede decir a un católico, y lo primero que le dice, ustedes tienen ídolos, ya los tienen hasta el gorro con eso de los ídolos, por eso los corren de las casas. Y le dicen, usted tiene un ídolo. Ahí lo dice clarito, Éxodo 20. No te hagas imágenes, no, que sí, bueno. El católico no lo ve, sus ojos están velados. Pero el Pentecostés, hermano, no ve 1 Corintios 14, donde dice que no hablen todos al mismo tiempo en lenguas, porque si no van a pensar que están locos. ¿Lo dice de forma clarita o no lo dice, hermanos? Ahí está. ¿Qué está más clarito? ¿Lo de 1 Corintios 14 o Éxodo 20? Están igual. Uno le dice al otro, tú no entiendes Éxodo 20, tú no entiendes 1 Corintios 14. ¿Dónde está la revelación de Dios? La verdad. El adventista ataca al católico, y a veces veo ahí, debate Padre Luis Toro con adventista. Digo, pues ¿a quién le voy? Tan igual. El adventista le dice al católico, usted tiene ídolos y que no sé qué. Y el adventista, hermano, no entiende, por ejemplo, Marcos 7, 19, donde dice Jesús, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, dice Marcos, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Sí lo entienden eso, hermanos? Amén. El adventista no. ¿Por qué no lo entiende? Porque su entendimiento se embotó, su corazón se endureció, sus ojos se velaron, y aguas, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El testigo de Jehová ataca al adventista o ataca al católico, pero el testigo de Jehová no entiende que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y leo que dice, hermanos, y el verbo era Dios. ¿Está difícil? ¿Por qué no lo entienden? Porque sus ojos están velados, su corazón, su entendimiento se embotó, y tuvieron que hacer una traducción donde dice, y el verbo era un Dios. Pues ¿cuántos dioses hay? Nomás hay uno. Te endureces y dejas de ver, dejas de oír y dejas de obedecer. Jesús dice, si permaneces en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esta es, hermanos, la verdad. Puede ser libre por la verdad o esclavo por la mentira. Nada más hay esas dos opciones. Y el pecado.
Ahora fíjese, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 15. Todos nosotros hemos recibido revelación de parte de Dios, en lo que bíblicamente, y como ya les expliqué, significa la revelación, no esas tonterías de que fueron al cielo y todas esas cosas. Y la revelación, hermanos, es necesaria para todos. Fíjese bien, Efesios 1:15. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Usted, hermano, y todos los que se dicen cristianos en todo el mundo necesitan sabiduría y revelación. Sabiduría para entender la palabra de Dios, revelación para poderla ver, porque si no, viendo, no la ven. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ve? No revelación del cielo y el infierno, no. En el conocimiento de Él. Usted necesita cada día más conocer más a Dios. Alumbrando los ojos, ¿ve? Están velados, apagados. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Necesitamos saber eso, hermanos. Si no, nomás vamos a un culto y nos emocionamos y nos inflamos y nos desinflamos, y nos inflamos y nos desinflamos. ¿Por qué? Porque son puras emociones. No, necesitamos conocer más a Dios, saber lo que Él nos ha concedido, saber y tener la esperanza de lo que viene, de la vida eterna. Jesús, fíjense, les voy a dar un ejemplo de cosas que les reveló a los apóstoles en contraste con las revelaciones estas supuestas de los falsos profetas. Fíjese, Efesios 3, ahí mismo 3. ¿Qué le reveló Cristo a Pablo? Porque dice, me la reveló Dios. Fíjese bien, que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerda en Génesis que le dijo Dios a Abraham? Y en tu simiente, ¿qué cosa? Serán benditas, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. ¿Está difícil? Todas las familias de la tierra, gentiles. Los judíos no lo podían ver. Dios se lo reveló a Pablo. Ahí estaba, ¿no lo ves? Te quito el velo y ya lo ves. Fíjese lo que dice el 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjese lo que dice el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se da cuenta? Como ahora, ¿qué cosa, hermanos? Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio que estaba oculto y que ahora fue revelado por el Espíritu? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Era un misterio de Dios, era un plan de Dios, estaba velado, y Cristo a los apóstoles se los reveló, y ahora el mismo Espíritu nos lo revela a nosotros.
Contrario a la revelación de Coca-Cola en el infierno, que dice que le reveló que los demonios andan cargando rejas de Coca-Cola. Imagínense, hermanos. ¿Qué más les reveló? Que Cristo era la simiente en la que recibirían bendición todas las familias de la tierra. Y Pablo explica y les dice, Pablo, dice en tu simiente, no dice en tus simientes, refiriéndose a muchos, sino a uno, el cual es Cristo. Se lo reveló también Dios. ¿Por qué les explicaba eso a los judíos? Porque los judíos pensaban que ellos eran la simiente, que la bendición venía por ellos. Por eso les dice tu simiente, uno, no muchos. Y ese uno es Cristo. ¿Qué más les reveló? Que la justificación no es por la ley, sino por gracia, por medio de la fe. ¿Dónde estaba oculto eso? Acuérdense que dice a Abraham, y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué, hermanos? Y le fue contado por justicia. Dice, miren, ahí estaba también. ¿Se dan cuenta cómo la revelación es algo que ya estaba, pero que no se puede ver? Las cosas que dicen los falsos, que no están en la Biblia, esas no son revelaciones, esas tienen otro nombre. Se llaman mentiras. Y son del diablo, igual que sus apóstoles, sus profetas y sus falsos maestros. ¿Qué más? Que el Mesías iba a morir, porque ellos pensaban, los judíos, que el Mesías iba a llegar y luego a reinar. No, estaba oculto en las escrituras que primero iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, iba a venir una segunda vez. Todo eso ya estaba ahí, hermano. No son cosas que se inventaron en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación del Viejo Testamento. Por eso cuando la gente divide su Biblia y nomás trae el Nuevo Testamento, no sabe, hermanos, porque tenemos que conocer las dos partes. ¿Qué más estaba ahí oculto? Y se les reveló a los apóstoles que Jesucristo era el Mesías. Ahora fíjense bien, vamos a ver Hechos capítulo 17. Dígale a su carne, hermanos, que ya vamos a acabar, para que no le esté dando lata. Dígale, ya va a acabar, tranquilo, ya no bosteces. Hechos 17:1. De veras, hermanos, ya vamos a terminar. Fíjense bien, Hechos 17:1. Aquí quiero que vean lo que les estoy diciendo, pero ahora en la vida real. ¿Lo tienen? Fíjense bien lo que dice. Pasando, dice, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí se juntaban judíos, y los judíos no creen en Jesús. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, Pablo llega ahí con los judíos que no creen en Jesús. Hagan de cuenta que llegó a la parroquia ahí Pablo. Fíjense bien. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, porque ellos se reunían el sábado, dice aquí Lucas, Pablo fue 3 sábados seguidos y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, no diciendo, yo fui al tercer cielo y Dios me dijo que Él es el Mesías Jesús y que iba a morir, y que no, ¿cuál? Que tus revelaciones, vete por allá. La revelación es lo que ya está ahí. Entonces él les empezó a enseñar por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ahí está Isaías 53, un ejemplo. Y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué pasó, hermanos? Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Qué pasó en estos que creyeron? Dios se los reveló. No fue la astucia de Pablo, la elocuencia de Pablo, la sabiduría de Pablo, ni sus buenos corazones. Fue Dios, hermanos.
y se unieron y creyeron. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, como están aquí, no pocas, es decir, bastantes. Entonces los judíos que no creían, el mismo mensaje, el mismo predicador, dos reacciones diferentes. Unos creyeron y otros no. Los que creyeron son más sabios que los que no creyeron. No. A los que creyeron Dios se los reveló. Los que no creyeron estaban endurecidos, cegados, y Dios los dejó cegados para que no vieran. Lo mismo le pasa al católico, al pentecostés que no entiende las escrituras y anda diciendo locuras, al testigo de Jehová, al mormón, al de la luz del mundo, al adventista del séptimo día. Todos los que creen cosas que no están en la palabra de Dios, no creen. Entonces los judíos que no creyeron, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Esto me suena familiar. Los que no hacen nada son los que ayudan a atacar a los cristianos en las congregaciones. Los que no hacen nada en las congregaciones, y esto para los que me están oyendo en internet y les va a dar risa y se van a acordar de nombres porque es parejo, hermanos. Los que no hacen nada son los que más critican y los que se unen al ataque en contra de los que están en la verdad y trabajando. Hombres malos, dice, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¡Órale, estos no! Que como que la Virgen, y que se enojaron. No es cierto eso que dicen, son demonios, son hijos del diablo, mentirosos, protestantes, locos. Fíjese lo que dice el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, hermanos. Fueron a una parroquia y les metieron una corretiza, y al otro día se fueron a la catedral. Y les metían otra corretiza, y al otro día se iban a la iglesia de la otra colonia, y así andaban, enseñando sin miedo, sabiendo lo que les esperaba. Dice, y estos, los que estaban ahí en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, dice, fíjense, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo diciéndoles, esto es así, esto aquí dice, y ellos noblemente escudriñaron las escrituras y dijeron, vamos a ver. Sí, Dios se los revelaba. A ver, y que Jesús iba a morir y fue cortado de la tierra de los vivientes. Santo Dios. Y que Jesús, todo estaba ahí. Y todo Dios se los reveló, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando el predicador se para enfrente, hermanos, aunque ande trajeado y aunque la iglesia sea de lujo y aunque tenga muchos años y prestigio, la congregación debe de estar escudriñando las escrituras para ver si eso que está diciendo es así. No, la gente ya no hace eso. Los cristianos tienen a cada pastor por papa. Él sabe lo que dice, él sabe más que nosotros, todo lo que dice él, así es. Qué peligroso es eso, hermanos. Escudriñen sus Biblias para ver si es así. Si no, terminamos todos en el error. Dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, así como las que tenemos aquí, y no pocos hombres, así como los de aquí, que somos un montón. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Otra vez, hermanos, volvieron a causar problemas.
los que no creen siempre van a estar atacando a los que predican la verdad. Por eso aquí en el canal, que diablo y que hijo del diablo, Dios te bendiga, hombre. Ya sabe uno que eso va a pasar. Y qué bueno que eso pasa. Porque dice Jesús, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Ay, este hermano una vez me dijo una tía que es bien católica. Estaba viendo a Cash Luna en Enlace. Ay, como me encanta cómo predica ese hombre. Dije, falso profeta. Ay de vosotros, dice Jesús, cuando todos hablen bien de usted. Hasta a los católicos les gusta cómo predicas. Porque así era con los falsos profetas. Pero bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal mintiendo, porque así hicieron con los profetas. Qué peligroso, hermanos, cuando nos endurecemos y empezamos a ver cosas que no están en la Biblia. Que el infierno en la Coca-Cola, que las revelaciones del cielo, el infierno, que Dios me reveló, que el Espíritu Santo es una mujer, que Dios me reveló, que nos quiere hacer ricos a todos, que aquí llueve oro, que Dios me reveló, y todas esas no son revelaciones, hermanos. Enséñame en la Biblia dónde está tu revelación. No es que ahí no está, es cosa que ojo no vio ni oído, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Están ahí en la palabra, están veladas, explícamelas. Y si vemos en la Biblia que las cosas son como tú dices, entonces sí son así. Si en la Biblia no hallamos nada, entonces son puras mentiras tuyas, falso profeta. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no irnos adaptando en una congregación, en una denominación, así como la rana que se va poniendo el agua caliente hasta que se muere ahí la rana y nunca brincó, porque fue dejando pasar cosas. Oye, yo vi esto, está mal, pero bueno, ya Dios dirá. Oye, yo vi que esto, no, yo vi que le metieron la mano en la bueno, pues yo no voy a juzgar a nadie. Y ahí nos vamos sumiendo hasta que quedamos igual. Lo mismo, hermanos, pasa en nuestras vidas. Dios nos habla por medio de su palabra aquí cada semana y les muestra a cada uno en lo que está mal, lo que tienes que cambiar. Déjalo pasar, no hagas caso, endurécete, cierra tus ojos y tus oídos. Cuando acuerdes, tu entendimiento va a estar botado, tus ojos cegados, tu corazón con un velo, y vas a estar apartado porque no permaneciste en la verdad. Permaneciste en una congregación, a lo mejor en una denominación, y a lo mejor hasta tienes un liderazgo ahí, pero no en las palabras de Dios y no en la verdad. Vamos a despedir, hermanos, este estudio para quienes nos estuvieron escuchando en internet, leyendo esta última palabra, 1 Juan capítulo 2 versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz, el que tiene revelación y ve todo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Su corazón y sus ojos están velados, no ve. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Él sí tiene la revelación de la verdad y anda en la verdad. Dice el verso 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otra vez quedó igual que al principio. Dios me los bendiga a todos. Gracias a los hermanos que comparten estos estudios, que nos dejan un comentario, que nos dan un me gusta aquí a los videos, que comparten, que se suscriben. Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.